La escritura que hemos estado leyendo es 1 Timoteo capítulo 3 y otras más, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo nos está hablando acerca de algunas características de todo servidor, de todo líder, de todo servidor. Y Pablo está mencionando muchos requisitos, varios requisitos que son importantes en nuestra vida como creyentes, porque a veces creemos que estos requisitos solamente son para los pastores o para los que están al frente, pero yo creo que no es así. Yo creo que Dios desea que nosotros podamos ser personas que tengamos ese buen testimonio. Y hace la última vez que yo estuve aquí, estuvimos hablando acerca de un siervo que sea irreprensible, ¿verdad? Esa es una cualidad muy importante, alguien que sea irreprensible en su manera de vivir. Dios quiere que seamos irreprensibles, o sea, en otras palabras, que no haya nada que nos tengan que reprochar en nuestra vida por nuestro comportamiento. Y luego sigue hablando, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Y ahí me quiero detener. Esta palabrita que me jala, me llama la atención, que tiene que ver con ser prudente. ¿Quién es alguien prudente? Y a lo mejor lo entendemos cuando recordamos lo opuesto a ello, ¿no? Cuando alguien nos decía, no seas imprudente. No sé si a ti te tocó, a lo mejor tu mamá cuando eras joven, cuando eras niño, o alguien te dijo, no seas imprudente, no hagas esto, no seas imprudente. Y sabes que esto es más que un concepto, esto es una manera en que nosotros debemos de aprender a caminar. La prudencia tiene varios significados y te voy a mencionar algunos. Alguien prudente es alguien discreto, alguien prudente es alguien sensato, es alguien que tiene control o controlado, así se define. Es alguien que analiza y distingue entre lo bueno y lo malo para seguirlo o huir de ello. Ese es alguien prudente. Alguien prudente, entonces nosotros podemos repetir, ¿verdad? Un poquito lo que es la definición como tal, ¿verdad? Está relacionada con tener entendimiento, con tener sabiduría de manera práctica en la manera en que me conduzco en mis asuntos, en mi vida, en mis negocios, en todo lo que hago. O sea, soy sensato. Entonces, todas estas definiciones, ¿verdad?, tiene que ver con prudencia, ser prudente. Y la prudencia no es un don, no es como el don de prudencia, ¿no? La prudencia es algo que debemos desarrollar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, en esta lista que da, al menos la que mencioné al principio en Timoteo y hay otras en Tito, estas características las muestra como algo que debemos tener disciplinas en nuestra vida que se van formando de manera intencional. ¿Me explico? Entonces, a mí me gusta mucho hablar acerca de esto, acerca de carácter, acerca de lo que yo como servidor, yo como líder debo de tener en mi vida. Porque si yo no soy prudente, y la verdad es que ya ya entrando un poco en el tema, si yo soy imprudente, puedo cometer muchos errores. Si soy imprudente en mi vida, en mi familia, en mi trato con la gente, con mi esposa, con mis hijos, si soy imprudente, y ahorita vamos a explicar un poco más, pero la misma palabra encierra, ¿verdad? No seas imprudente, hiciste algo que era imprudente. Entonces, Jesús dijo incluso en Mateo capítulo 10, en el versículo número 16, es una escritura que a lo mejor has escuchado. Mateo 10:16 dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Y ahí encontramos, ¿verdad?, lo que Jesús nos está diciendo, y sencillos como palomas. Entonces Jesús mismo está usando esta palabra y lo está comparando con una serpiente, prudente como serpiente. La serpiente, y todos sabemos, es un animal, un reptil que muestra gran cautela y destreza en evitar los peligros, ¿no? Entonces, para que vayamos entendiendo, una serpiente es un reptil que muestra gran cautela
y destreza para evitar los peligros, pero sobre todo en todo lo que este reptil hace, cubre su cabeza, donde reside su fuerza vital y su vida, ¿verdad? Y con esto Jesús está diciendo que nosotros estamos expuestos a los ataques y a los peligros del mundo, y ¿sabes qué? Nosotros debemos de aprender a ser prudentes en la vida. O sea, en otras palabras, no meter la pata, no regarla, no equivocarnos en todas las áreas de nuestra vida, en lo que hablo, en lo que actúo, en cómo me relaciono. Entonces, pareciera que esta palabra es algo sencillo, pero la Biblia nos habla de hombres que fueron prudentes, de hombres que actuaron con prudencia, y su prudencia los llevó a tener grandes posiciones de liderazgo. Entonces, un hombre o una mujer prudente puede llegar muy lejos en la vida. Un hombre o una mujer prudente puede tener bendecido su familia, su matrimonio, tener en control a sus hijos, sus negocios, su trabajo, porque la prudencia te lleva a ser cuidadoso, cauteloso, precavido, analizas y no te avientas, no te avientas nada más como el borras a hacer las cosas. Y por ejemplo, uno de los ejemplos, uno de los casos que está aquí en la Biblia de un hombre prudente es David. David era un hombre prudente. David tenía muchas características, pero la Biblia menciona que David era un hombre prudente. Primero de Samuel 16-18, abre tu Biblia por favor. Se describe de él como un hombre prudente. Ahora, eso se ve, ¿no? Como todas las, carácter es quién eres tú, ¿no? Es el sello de la persona que tú eres. Y la gente puede definir si tú eres alguien prudente o imprudente por tu manera de actuar, por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte. Y en David se veía que él era un hombre prudente. Mira lo que se dice de él. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra. Mira todas las características. Hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Wow. ¿Cuántos no quisiéramos tener alguna de estas características, no? O sea, ve todo lo que David tenía, o todo lo que David mostraba a la gente, ¿no? Y más adelante, en 1 Samuel, capítulo 18, el capítulo 18, versículo 5, dice que David, donde quiera que Saúl enviaba, se portaba prudentemente. Dice, salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Ese era David, ¿no? Entonces la prudencia, en primer lugar, tiene que ver también con tu manera de hablar, porque el que habla lo necesario es prudente. No tiene que ver con que hables mucho o poco, sino que hables lo necesario. Primer punto, entonces, la imprudencia se nota por la manera en que a veces hablamos. A veces lo que decimos es imprudente. O sea, no hay freno en nuestras palabras, no pensamos lo que decimos, que normalmente así debería de ser, ¿no? O sea, yo pienso lo que digo, pero muchas veces no pensamos lo que decimos y somos imprudentes. ¿Conoces a alguien imprudente? No veas al de al lado, ¿verdad? Pero conocemos gente imprudente. ¿Quién es imprudente? ¿Has conocido gente que en su manera de hablar es imprudente? Ay, ¿por qué lo tenía que decir? ¿Por qué lo dijo? No tenía que decirlo. O a lo mejor tu manera de escribir, ¿no? Hoy en día está muy de moda lo que escribes, ¿no? En los chats, en WhatsApp, pues porque es la manera de comunicarnos, ¿no? Entonces, eres imprudente lo que dices, lo que sueltas ahí en un chat, o lo que escribes a alguien, o lo que hablas. Entonces, no es que hables mucho o hables poco, el punto es que hables lo necesario. Y eso la Biblia me lo enseña muchas veces. Por eso Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras, ¿qué?
no falta el pecado. Así lo dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mira qué interesante. O sea, la prudencia tiene que ver con lo que hablo. Por eso un siervo de Dios, un líder, alguien que tiene una posición relevante, tiene que cuidar lo que habla, tiene que aprender a ser prudente en sus palabras, porque mis palabras pueden lastimar, pueden herir, pueden ofender, pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? La palabra tiene poder. Entonces, ¿cómo hablo? David era un hombre prudente. Y su prudencia estaba en sus palabras. Y no lo tengo aquí en mi bosquejo, pero recuerdo cuando David llegó a la guerra. ¿Te acuerdas que su papá lo mandó y le dio comida para que lo llevara con sus hermanos? Y a la vez le dijo, ve a ver a tus hermanos cómo están en la batalla, porque estaban en la batalla con los filisteos, cuando Goliat estaba ahí molestando al pueblo de Israel. Y entonces le dio a David alimento para sus hermanos. Y David obedientemente va y se acerca con sus hermanos mayores, y uno de los mayores lo recibe a David con ofensas, ¿no? El hermano mayor, como a veces sucede, ¿verdad?, al más chiquito le empieza a ofender y le empieza a decir, ¿qué haces aquí? Yo conozco tu soberbia, yo conozco tu corazón, que has venido aquí solo para ver la guerra, para ver la batalla, en lugar de estar cuidando las pocas ovejas que tenemos. Y el hermano mayor ni sabía por qué había ido David, pero lo ofendió, lo humilló, lo lastimó. Pero como David es un hombre prudente, un imprudente, ¿qué hace? Le responde. Un imprudente se enoja, un imprudente lo ofende, le paga con la misma moneda. Pero David dice ahí, lee tu Biblia, dice, y David le dijo, lo que dice son puras palabrerías, y se hizo a un lado y se fue. David era prudente. David cuidaba lo que decía. Y en las pequeñas cosas de la vida es donde se van a notar la prudencia de lo que haces. No solo cuando tienes un gran liderazgo, que claro que a mayor liderazgo, mayor responsabilidad de la manera en que hables, pero la prudencia se denota en la manera en que tú abres tu boca. Entonces, un hombre prudente cuida sus palabras. Un hombre prudente no habla mal de otros. Mira lo que dice Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hay muchas escrituras que nos hablan de este tema, de que la prudencia tiene que ver con lo que hablas. Proverbios 17:27, más adelante dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Y tal vez este es un versículo o dos versículos, Proverbios 17, 27 y 28, que tendríamos que memorizar, porque a veces hablamos de más, porque a veces lo que decimos es sin entendimiento, somos imprudentes. Ofendemos, hablamos, decimos y después, ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué tuve que lastimar? ¿Por qué en tus palabras lastimaste, ofendiste, te enojaste, heriste? Entonces, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí o me estoy dando a entender? Amén. Entonces, mira, un hombre prudente entonces cuida sus palabras, cuida hablar mal de otros, ahorra sus palabras, pero también pasa por alto las ofensas. Y así también lo dice la Biblia en Proverbios 12:16, que fue lo que le pasó a David. Dice, el necio al punto da a conocer su enojo o su ira, mas el que no hace caso de la injuria, de la ofensa, es prudente. ¿No? Entonces muchos reaccionamos cuando alguien nos lastima o nos ofende o nos hace algo que no nos gusta.
Y yo he enseñado, ¿verdad?, muchas veces que yo no soy responsable de lo que otra persona haga contra mí, pero sí soy la responsable de cómo reacciono de aquello que me han hecho. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, sea la sensación que yo tengo, pero vivimos en estos últimos tiempos en una sociedad muy estresada. El fin de semana, creo que fue el sábado, iba manejando a casa en el día, porque era en el día todavía, iba ahí bajando Centenario por la vía Morelos. Delante de mí un automóvil, yo iba atrás, y de repente se para el automóvil, se para un poquito, y de repente veo que se sale así sin darse cuenta al carril derecho, y al salirse va pasando otro carro por el carril derecho y le pega. O sea, literalmente se salió y no se dio cuenta que traía un carro de este lado y le pegó. O sea, le pegó en la parte de atrás porque ya había pasado una parte, le pegó. Pero cuando él se quita, yo veo que delante de él hay otra persona que se baja del auto para amenazarlo con un tubo, ¿no? Como que se venían peleando, yo no me había dado cuenta, pero está con un tubo esta persona. Entonces, ¿qué sucedió? Que esta persona que viene atrás, que seguramente viene peleando, cuando ve que se baja el cuate con un tubo, pues se asustó, dio el volantazo para irse, pero al dar el volantazo le pegó al carro de al lado. Y entonces el carro de al lado pues ya se frenó porque pues le golpeó atrás, y entonces ya se paró y todavía el cuate va, el que trae el tubo, no lo perdonó, ¿no? Sino que todavía va a echarle bronca, ¿no? De la bronca que traían. Entonces el pobre, la persona que te digo que golpeó el carro, pues aparte de que lo amenazó y le dijo, ya le golpeó otro carro y pues ya se hizo ahí el lío y se bajaron y el otro se bajó a reclamar su golpe. Y yo me frené y bueno, me frené, ya me hice un lado y fui viendo, y finalmente ya el del tubo como que ya le bajó un poquito, pero yo no sé si tú lo ves, pero vivimos tiempos donde la gente está muy estresada, o sea, hay violencia, ¿no? Responde, se enoja, no se deja, están enojados. Eso es imprudencia. Y a veces nosotros actuamos así. O sea, por eso un cristiano tiene que desarrollar carácter. Y no es fácil, porque a lo mejor algunos pueden decir, pastores, que yo soy iracundo, ¿no? O sea, yo respondo. Bueno, pues deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Por eso la prudencia es algo que a todos se nos pide. O sea, debemos desarrollarla en nuestra vida, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, ¿no? Decía que Pablo lo dice a Timoteo, Pablo también lo dice en Tito capítulo 2, no lo voy a leer por el tiempo, pero ahí habla, no nada más voy a mencionar el versículo, dice que los ancianos, los líderes sean sobrios, serios, prudentes, ¿no? O sea, sean prudentes, porque la prudencia va a hacer que tu vida esté construida o esté edificada de manera correcta. El imprudente no va, o sea, es como que estás construyendo y lo que construyes lo tiras. Esa es la sensación que yo pienso cuando hablo de alguien imprudente, ¿no? Alguien que construye y lo mismo que construye lo tira. O sea, ibas bien. ¿Por qué con tus palabras destruiste lo que ibas bien? ¿Por qué con tus actitudes destruiste lo que iba bien? Por eso Jesús, y en Mateo 7:24 dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Exacto. Porque el prudente construye y va bien, y levanta bien la casa, la vida, la familia, tu trabajo, tu negocio, la responsabilidad que Dios te ha dado. Si hay prudencia, entonces todo va bien. Pero cuando no eres prudente, cuando eres imprudente, cuando tu carácter, ¿no? Y eso lo hemos aprendido, y yo lo he dicho muchas veces de nuestro pastor Rafael Holland, cuando tu carácter no sostiene tu don, entonces se te caen las cosas. ¿Por qué? Porque edificas sobre la arena, ¿no?
Parece que todo está bien, pero cuando viene la tempestad, cuando viene la lluvia, cuando viene la presión, tu imprudencia hace que todo eso que pusiste, esos ladrillitos que fuiste edificando, se caigan. Entonces es muy importante cuidar esto. También Jesús en Mateo 25:4 habla de estas vírgenes, de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas de esta parábola de las vírgenes que están esperando al novio? Entonces las cinco de ellas fueron prudentes. También usa la palabra prudentes. Mas las prudentes, Mateo 25:4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y menciona a las otras 5 que fueron ¿qué? Insensatas. Entonces lo opuesto, ¿verdad?, a la prudencia, la insensatez. Lo opuesto a la prudencia, la necedad, ¿no? Lo opuesto a la prudencia, el no actuar con sabiduría. Ahora, en estas dos parábolas, Jesús nos está enseñando que es cualidad del creyente, cualidad del Hijo de Dios, la prudencia. Y la prudencia te hace estar apercibido, la prudencia te hace estar preparado, la prudencia te hace edificar correctamente tu vida. Por esa razón, hermano, el cristiano que es prudente obedece la palabra de Dios. El cristiano prudente anticipa las cosas y no espera que le lleguen, porque él está cuidando su vida, ¿no? Un hombre prudente, una mujer prudente es alguien que está actuando con sabiduría. Yo te quiero decir, hermano, cada día deberíamos de ser la clase de cristianos que al orar, decirle: Señor, dame sabiduría, quiero ser prudente en mi manera de hablar. O sea, no actúes alocadamente, piensa las cosas, medita, obedece instrucciones, valora todas las opciones y entonces ejecuta con cuidado. Eso es prudencia. Eso es prudencia. Lo opuesto es alguien que camina deprisa todo el tiempo, que no piensa, no reflexiona, que reacciona y que solamente actúa de acuerdo al momento. Ese es alguien imprudente. Alguien que por la vida va tan aprisa, lo más seguro es que va a terminar mal, tomando malas decisiones. Entonces, hermano, nosotros debemos de pedirle a Dios que Él sea el que dirija nuestros pasos, el que dirija nuestra vida. Mira, quiero que abras una cita más que está en Proverbios capítulo 13, versículo número 16. Y con esto quiero ir aterrizando. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Lo quieres repetir conmigo? Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Otra vez? Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y aquí la sabiduría tiene que ver con ejecutar, con tomar decisiones correctas. Cuando tú tienes la información, cuando tú tienes al Espíritu Santo, cuando tú tienes la palabra de Dios, entonces tú actúas de manera correcta en tu vida. Dios quiere entonces que nosotros podamos actuar con sabiduría en la vida. Cuando no tenemos buen juicio en nuestras decisiones, cuando actuamos alocadamente, entonces torcemos el camino y perdemos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Es por eso, hermano, que nosotros debemos de reflexionar. Cuando esta palabra la leemos en la Biblia, cuando nosotros vemos que Pablo está diciendo que todo anciano, que todo líder sea prudente, a veces lo pasamos por alto y decimos: bueno, eso es para ciertas personas. No es para cada uno, es para cada uno de nosotros. Ser prudente
Es una característica, una cualidad que todo cristiano debe desarrollar en su vida. Yo, mientras estaba haciendo este estudio, yo recordaba que hubo momentos donde aún mi mamá en algún momento de joven me decía: no seas imprudente, ¿no? O sea, no seas imprudente. Y yo recordaba momentos donde a lo mejor en mi manera de hablar fui imprudente, de actuar fui imprudente. Pero la vida te lleva a tener que corregir aquellas cosas que tienes que aprender, que tienes que tomarlas del lado bueno y decir: oh, está bien, o sea, me equivoqué, no estuvo bien, no lo vuelvo a hacer. Eso es sabiduría. Sabiduría es cuando tus errores los valoras y entonces no cometes el mismo error. Y entonces yo estaba recordando mientras hacía esta enseñanza cómo en varios momentos cuando yo actué con imprudencia, ¿no? Que fui imprudente, ¿no? Entonces tuve que pagar consecuencias. Pero cuando yo leo la palabra, entonces yo digo: ok, yo necesito ser un hombre prudente. Y esta noche yo quiero que cada uno de nosotros podamos reflexionar cómo estamos actuando en esta área de nuestra vida. Porque quiero recordarte, la prudencia tiene que ver con tus palabras, tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con tus decisiones. Ahí es donde se nota si eres una persona prudente, donde eres una persona que mide las cosas. El imprudente actúa alocadamente. El imprudente no mira el mal, sino que se aloca. Pero el prudente tiene juicio, tiene cuidado, actúa de acuerdo al momento correcto. Y yo quiero invitarte para que nosotros podamos esta noche reflexionar y meditar si realmente estamos actuando en nuestra vida de manera correcta. Así que el apóstol Pablo nos dice que entonces los líderes, o yo diría todos los que servimos, todos los hijos de Dios, debemos de ser prudentes, prudentes. Y yo quiero que hagamos algo. Todavía tenemos un poco de tiempo y yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que cierres tus ojos y por un momento yo quiero que reflexiones. Ahora te pido que cierres los ojos para no distraerte, no por otra cosa. Pero yo quiero que tú reflexiones en tus propias decisiones, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de decidir. Eres un hombre, eres una mujer que actúa con prudencia. Somos prudentes como Jesús lo decía: sean prudentes como serpientes. Somos prudentes en nuestra manera de hacer, de hablar. O a lo mejor hoy venimos y decimos: sí, Señor, necesito que tú trabajes en esta área de mi vida. Creo que a veces no soy prudente. Creo que a veces me enojo y cuando me enojo lastimo con mis palabras. Creo que soy una persona que critica demasiado, que habla mal de los demás. Creo que mi imprudencia tiene que ver con mis reacciones. Me doy cuenta que soy una persona que reacciona mal ante cuando alguien me ofende, me lastima, y no soy prudente. A lo mejor hoy tú puedes decir: Señor, realmente me doy cuenta que en mis decisiones no hay prudencia. He lastimado a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. En mi trabajo no soy prudente. Pero Dios, hermano, esta noche vengamos delante de Él y digámosle: Señor, quiero aprender de mis errores. Y Señor, esta noche, Espíritu Santo, tú que eres nuestro consejero, tú que estás con nosotros y que conoces nuestra vida,
Así como hoy, estando hoy meditando en este bosquejo, esta enseñanza que estaba desarrollando, y me recordaste momentos donde actué con imprudencia, Señor, tráelo a nuestros corazones, no para condenarnos, sino para entender que tenemos que corregir. Que tenemos que corregir, Señor. Que tenemos que ser diferentes. Tú nos comparaste, Dios, comparaste al hombre sabio, al hombre prudente, aquel que edifica correctamente. El prudente es aquel que está anticipando el mal. Hay mucho acerca de esto en la Biblia. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. Y dile al Señor, por último, esta noche, que Él siga haciendo su obra en tu vida. Que Él siga trabajando en tu corazón. Y que la obra que ha comenzado, Él la siga perfeccionando. Perdónanos, Señor, si actuamos de manera incorrecta, imprudente. Perdónanos si lo hemos hecho. Ayúdanos a cuidar nuestras palabras. Ayúdanos a cuidar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Señor, queremos ser como tú. Que así como David fue conocido como un hombre prudente, y seguramente aún en su liderazgo más alto cuando fue un rey, fue un hombre prudente. Aún vemos cómo la imprudencia del pecado, cuando falló, lo llevó a perder tantas cosas. Pero antes de ello, Señor, Él fue un hombre que tenía esa prudencia en su manera de ser. Ayúdanos, Señor. Bendícenos y que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias esta noche. Te bendecimos, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Y que podamos seguir avanzando, Dios, en el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios esta noche. Y trabajemos en esta área de nuestra vida y que realmente podamos ser, y en estas características que iremos viendo cada miércoles, que podamos ser como Cristo quiere. Amén. Vamos a orar también hoy por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos, por nuestras primicias, dándole gracias al Señor por lo que Él nos da. Y quiero leer una escritura que está en Mateo capítulo número 14. Y es la enseñanza al momento cuando Jesús está dando de comer a 5,000 personas, donde dice: no tenemos nada que comer, sino solamente 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: tráiganmelos acá. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos lo dieron a la multitud. Y sabes, esta palabra a mí me da una enseñanza. Todo lo que Jesús toma en sus manos lo multiplica. Todo lo que Jesús toma en sus manos y lo bendice, lo multiplica. Cuando tú traes tus ofrendas, tus diezmos, cuando tú traes y le das a Él de lo que Él te ha dado, Él lo está tomando en sus manos. Y Él bendice. Él ha prometido que va a bendecir y multiplicar lo que tú tienes, lo que tú puedes hoy saber y creer que Él lo va a hacer en tu vida. Amén. Así que vamos a orar hoy por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Y Señor Jesús, tú eres un Dios que multiplica. Cuando tomaste estos panes, estos peces, Señor, tú lo multiplicaste, hiciste un milagro, alimentaste a más de 5,000 personas, y no fue la única ocasión. En varias ocasiones los evangelios nos describen que sucedió esto. Y Padre, hoy al traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, sabemos y creemos
que tú lo estás tomando en tus manos. Si bien es cierto, Padre, sabemos que tú eres el proveedor, tú eres el que suple toda necesidad. Hoy oro para que tú multipliques, Señor, para que tú añadas al que necesita un trabajo, al que necesita una promoción, al que está esperando una oportunidad o aún en su negocio está esperando, Señor, un contrato que se cierre. Señor, oramos que tú les bendigas, Señor, y que tu bendición sea sobre nuestras finanzas. Ayúdanos en todo, Padre, en el nombre de Jesús, y gracias porque tú bendices al dador alegre, y hoy traemos con alegría de corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén.